¿Cómo está? En el aire, temas del día. De inmediato, ¿qué revisamos? Exactamente, nuestra pregunta a Twitter. Aquí está en pantalla. En medio de denuncias por falta de garantías estatales para líderes sociales y políticos en Colombia, Juan Manuel Santos anunció el regreso de su equipo negociador al diálogo con el ELN en Quito. ¿Qué hacer para que nada impida ahora el triunfo de la paz? Denos su opinión. Y justo en Colombia se genera nuestro primer tema del día. Un país que conformó un nuevo Congreso este domingo, eligió a los candidatos presidenciales de dos coaliciones. Una jornada marcada por denuncias de fraude electoral. Hoy, el presidente Juan Manuel Santos anunció el retorno de su equipo negociador a los diálogos de paz con el ELN. De todo eso le ampliamos a continuación. De acuerdo con el más reciente balance, en la Cámara de Representantes los partidos con más votos fueron el Liberal con 35 curules, Centro Democrático y Partido Cambio Radical. Para el Senado, los tres más votados fueron Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. La tolda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, que presentó 23 candidatos, obtuvo 52.532 votos en el Senado y 32.636 en la Cámara de Representantes. El partido surgido de la guerrilla va a tener 10 escaños, 5 en el Senado, 5 en Cámara, en virtud del acuerdo de paz. Sin embargo, en horas de la tarde de este domingo, sectores sociales y políticos denunciaron múltiples irregularidades en este proceso comercial. Desde las redes, los usuarios circularon videos en los que personas identificadas con distintos partidos entregaban dinero a las puertas de centros electorales a otras personas justo antes de votar. Más tarde, el registrador nacional informó que en los lugares donde se habían agotado los tarjetones para las consultas interpartidistas, los votantes podían hacerlo con una fotocopia. Estamos sin tarjetones adentro del Coliseo. Está pasando lo mismo ya sistemáticamente en todos los puestos de votación de la Comuna 14, que es el Poblado. Ya me anunciaron en Afid, ya me anunciaron en Santa María del Rosario, ya me anunciaron en Merimaul. Esperemos, no se me vayan sin votar. La registraduría me tiene que dar una solución, es traer tarjetones. Además, durante esta jornada se escogieron a dos de los candidatos que van a aspirar a la presidencia de Colombia. Me refiero a Iván Duque, senador del Centro Democrático, formación conservadora, y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. Ellos fueron los ganadores de la contienda. Ambos se van a medir entonces en las presidenciales de mayo con otros aspirantes a Casa de Nariño. Y tal como le decía, el presidente Juan Manuel Santos anunció este lunes la decisión de retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que usted sabe tiene lugar en Quito, Ecuador. Sería el 5º ciclo de diálogos. Vamos a escuchar cómo lo anunció. Y yo como gobernante, pero sobre todo como ser humano, no puedo renunciar a hacer todo lo posible, a agotar hasta el último recurso, para que no se pierdan más vidas, para que no haya más heridos ni mutilados, para que no se produzca más daño a la infraestructura o a la naturaleza por cuenta del conflicto con el ELN. Desde que se firmó el cese al fuego bilateral, son demasiados los muertos de lado y lado, demasiados los heridos, demasiadas las víctimas. Esto es lo que debemos parar. Y esto solo se logra hablando para que los argumentos de la fuerza se cambien por la fuerza de los argumentos. La alternativa es seguir matándonos, seguir enfrentándonos por muchos años o décadas más. Creo firmemente que el país no tiene por qué resignarse a esto último. Por eso, pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con el ELN. A Colombia nos vamos para que sea Lorena Hoyo quien nos actualice estas informaciones. Saludos, Lorena. Vamos a comenzar por lo más reciente, este anuncio del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuáles han sido, digamos, las primeras reacciones? Y en segundo lugar, también me gustaría que te refirieras a qué otros pronunciamientos ha habido sobre las denuncias de fraude que surgieron la víspera durante la elección. Lorena. Rey,
Rey, buenas tardes. Varios temas presentes en el panorama nacional. Uno de estos es la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de pedirle a Gustavo Bell, el jefe del equipo negociador del gobierno, que viajara a Quito junto con el equipo negociador y que restableciera las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional en aras de poder instalar el quinto ciclo de negociación. Se han expresado sectores de la sociedad civil, lo han hecho particularmente a través de redes sociales, han celebrado esta decisión, han señalado que sobre todo en este momento que se está dando en Colombia, en donde hay un escenario pues complejo por la realidad que se vive frente a las elecciones. Recordemos que no solo fue las elecciones que ya vivimos del Congreso de la República, sino que viviremos unas nuevas elecciones a la Presidencia de la República el próximo 27 de mayo. Y en este escenario electoral todavía hay sectores de la extrema derecha que insisten porque ese diálogo de paz no tenga frutos positivos, porque no continúe. Entonces, estos sectores de la ciudadanía han dicho que ante este escenario es elemental, fundamental que las partes vuelvan a sentarse en la mesa de negociación y se pongan al frente de la agenda pactada. Recordemos que uno de los puntos definitivos va a ser el de la participación política. De hecho, hoy el mandatario colombiano señalaba que este punto iba a estar en discusión junto con medidas de desescalamiento para bajarle la intensidad al conflicto armado y también lo que podría ser pactar un nuevo cese al fuego bilateral. Ahora bien, Rey, está el otro tema también presente hoy en Colombia, en donde se hace un balance sobre la jornada electoral del día de ayer y también cómo estos resultados van a incidir en el panorama nacional. Si bien estas elecciones fueron consideradas unas de las más tranquilas en las últimas décadas en términos de dinámicas del conflicto armado en diversos territorios, no hay que olvidar que se dieron en medio de la violencia política que persiste en el país y también en medio de denuncias que se efectuaron particularmente en lo relacionado a las consultas interpartidistas que se efectuaron ayer para escoger a los candidatos que iban a representar a la extrema derecha, que en este caso fue elegido Iván Duque, y también a la izquierda, que en este caso fue elegido pues Gustavo Petro. En medio de estas consulta popular frente a estas elecciones que se van a hacer en los próximos días, pues se pusieron de presente dudas por parte de la ciudadanía. No entendían cómo era posible que no hubiera los tarjetones suficientes para poder ejercer el derecho al voto en esta consulta popular, como el registrador señalaba que debían ser fotocopias las que se utilizaran, y sobre todo planteaban de fondo la transformación que debe darse en Colombia sobre el sistema político electoral. Ponían de presente, por ejemplo, la reforma política que tenía que haberse aprobado en el Congreso de la República para dar mayores garantías en medio de este escenario electoral. Esta reforma no pasó justamente porque sectores del Congreso de la República se opusieron a esto. Así que en medio de todas estas inquietudes, pues hoy también, Rey, se hizo un balance sobre cómo va a quedar conformado el Congreso de la República y allí quedó clara una cosa, y es que evidentemente las fuerzas mayoritarias van a estar concentradas nuevamente en las élites políticas, en los partidos tradicionales, en sectores de derecha y de extrema derecha. Si bien las fuerzas alternativas se fortalecieron en estas elecciones, pues va a ser un panorama también difícil para la implementación del acuerdo de paz y mucho más difícil para que esta reforma política o una reforma que dé mayores garantías y que no se vivan episodios como los del día de ayer, pues puedan ser aprobadas. Varios elementos presentes en el panorama nacional, Rey, y de algunos de ellos pues también relacionados a esa esperanza que existe en Colombia, no solo de una paz completa, sino también de profundas transformaciones en el país. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Lorena, por este reporte. Hasta la próxima. Lorena Hoyos, nuestra compañera desde Bogotá, Colombia. Vamos a continuación a recordar nuestra pregunta Twitter. Ahí la vemos en pantalla. En medio de denuncias por falta de garantías estatales para líderes sociales y políticos en Colombia, Juan Manuel Santos anunció el regreso de su equipo negociador al diálogo con el ELN en Quito. ¿Qué hacer para que nada impida ahora el triunfo de la paz? Participe. Mientras le cuento que nuestra imagen del día hoy nos va a llevar a Cuba. Recordemos que este domingo más de 8 millones de personas estaban convocadas a las urnas para elegir a los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y los diputados al Parlamento. Pues bien, en este contexto aparece esta imagen. El héroe Gerardo Hernández, quien le permitió a su pequeña Gema la responsabilidad de depositar el voto. Todo un mensaje sobre la responsabilidad que tendrán las nuevas generaciones en darle continuidad al proceso gestado por la Dirección Histórica de la Revolución. Un voto por Cuba, un voto por Fidel. Con ese voto nos vamos a la pausa. Regresa a Temas del Día y tal como le comentaba antes de la pausa, los cubanos celebraron este domingo la segunda etapa de las elecciones generales.
Los antillanos eligieron a los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y a los diputados al Parlamento cubano. Le vamos a ampliar a continuación. Según los más recientes datos de la Comisión Nacional Electoral, el 80.44% de los electores optó por el denominado voto unido, es decir, votaron por la totalidad de los candidatos que aparecen en la boleta. De las boletas depositadas en urnas, el 94.42% fue válido, el 1.26% anulado y el 4.32% eran boletas en blanco. De los electores convocados a estos comicios, el 82,9% acudió a ejercer su derecho al sufragio. Importante rememorar momentos de esta jornada de comicios. Por ejemplo, el presidente de Cuba, Raúl Castro, fue el primer elector que sufragó en el municipio Segundo Frente, localidad fundada por él hace 60 años. Tras votar, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba asistió a una presentación del grupo de teatro infantil La Colmenita, donde, al finalizar la obra, destacó los esfuerzos de la revolución para el bienestar de los niños y jóvenes, garantes del futuro del proceso que se vive en la mayor de las Antillas. Hemos recorrido un largo camino, largo y difícil, pero lo hemos recorrido honrosamente, conjuntamente con todo nuestro pueblo, para que nuestros niños, los de ahora y los del futuro, sean felices. Muchas felicidades a todos ustedes. Vamos entonces a La Habana con nuestra corresponsal Fabiola López. Te saludo, Fabiola. Conocidos estos resultados de la Comisión Electoral Nacional, ¿cómo interpretar los datos recién ofrecidos por este órgano que nos revelan? Y además te pregunto, ¿qué expectativas hay ahora de cara al próximo 19 de abril? Hola, Rey, un gusto en saludarte desde La Habana. Bueno, lo que dijo la presidenta de la Comisión Electoral Nacional ahora en la conferencia de prensa es que las autoridades electorales califican de exitosa estas elecciones generales. Dicen que son un suceso, que fueron un suceso de pueblo, porque fue una participación masiva la que hubo, con este 82.90% de electores. Votaron, como ya tú decías, más de 7 millones de cubanos y con una calidad del voto superior incluso a las elecciones de 2012, 2013 y superior también a la primera parte de las elecciones, cuando fueron elegidos los diputados, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Los votos válidos fueron el 94.42%. Por eso te decía que una alta calidad del voto con estos votos válidos. Votaron, marcaron las boletas de todos los candidatos el 80.44% de los electores y votaron de manera selectiva el 19.56%. Recuerda que en estas elecciones habían dos boletas y se podía votar de varias maneras, o se votaba por todos o se votaba por algunos de los que las personas entendían que deberían ser los diputados y los delegados, o no se votaba por ninguno. Entonces, por eso te decía que las autoridades electorales consideraron de que fue una elección exitosa, que fue una reafirmación que hace el pueblo al sistema electoral cubano, un sistema electoral que el pueblo decidió en el referendo de 1976 que fuera de esa manera, y que hubo una masiva participación del pueblo. Lo que viene ahora, bueno, en el día 25 de marzo se van a conformar las asambleas provinciales del Poder Popular en las 15 provincias del país, y el 19, bueno, ya se conformará la Asamblea Nacional. Fueron votados los 600 elegidos, los 605 diputados al Parlamento y los 1.265 delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular, con más de la mitad de los votos válidos, o sea, todos salieron electos. Y bueno, lo que resta ahora ya es conformar las asambleas provinciales y conformar el Parlamento para que, bueno, se decida después, ellos elijan el Consejo de Estado y, bueno, ya en definitiva quién será el próximo presidente de Cuba el 19 de abril, Rey.
Muchísimas gracias, Fabiola, por el reporte. Hasta muy pronto. Fabiola López, directamente desde la capital de todos los cubanos y cubanas. Vamos a avanzar. Tenemos más temas que comentarle. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos este repaso con Joan Ortiz y Serra. Dice: nerviosismo entre independentistas. La división no la pusieron los ciudadanos a salir a votar, sino los partidos al tratar de negociar. Y a muchos se les acaba la paciencia. Mientras el 155, o sea, el artículo 155, sigue ahogando en un país de apariencia democrática llamado España. Vamos a ver otro, este de Francisca Castillo, que dice: renuncia el general director de Carabineros durante la primera jornada del presidente Sebastián Piñera en Chile en su retorno al gobierno. Esto en el marco de crisis en la institución tras la manipulación de pruebas en la mediática Operación Huracán. Vamos a ver qué nos cuenta Francesca Emanuele desde Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle demanda al estado de Florida por aumentar la edad mínima de la compra de armas de 18 a 21 años. Este lobby millonario no cede ni mínimamente a los reclamos de la población estadounidense, que exige restricciones al acceso a las armas. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Cristian Salas. Carlos Ochoa, ex superintendente de Información y Comunicación en Ecuador, será enjuiciado políticamente este lunes a partir de las 16 horas en el Pleno de la Asamblea. Y por último, Hilda Silvestrucci, desde Honduras. Oficina de Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU recomienda al gobierno no enviar policías militares a las protestas. Avanzamos. Es un tema en desarrollo. En su avance en la lucha contra el terrorismo, el ejército árabe sirio descubrió un taller de fabricación artesanal de armas químicas en Guta Oriental. Con otros temas de lo que sucede en la arena internacional respecto a Siria, nuestro corresponsal Hichan Wanous. Hichan. Hola colegas, saludos amables televidentes. El ejército árabe sirio continúa su exitosa ofensiva antiterrorista en la región de Ghouta Oriental al este de Damasco, donde después de la liberación de la localidad de Mesraba avanza hacia la localidad de Jezrin y ha logrado cercar a los terroristas en la localidad de Duma y está al punto de cercar a todos los terroristas desplegados en la localidad de Harasta y también en el perímetro de la instalación castrense para los vehículos militares en Harasta. En este marco hay que destacar también que el ejército árabe sirio anunció el hallazgo de un taller de armas químicas en la localidad de Aftris, liberada de los terroristas, y aseguró que este taller se utilizaba para la fabricación de proyectiles de mortero y bombas rellenas de sustancias tóxicas que los terroristas pretendían utilizar para cometer provocaciones químicas y luego culpar al ejército árabe sirio de estas acciones con armas químicas para atraer la intervención extranjera de Estados Unidos y sus aliados en territorio sirio. Al mismo tiempo, también las autoridades sirias, el ejército sirio, en coordinación con el Centro Ruso de Reconciliación, ha logrado evacuar a 52 civiles, de ellos 26 niños de la localidad de Mesraba, y actualmente se encuentran albergados en un centro de acogida temporal, el centro de Al-Duair, en el campamento de Al-Wafidin, en las cercanías de Ghouta Oriental, donde reciben toda la asistencia necesaria, incluida la médica. Las declaraciones de estos civiles evacuados, al igual que el hallazgo de este taller de armas químicas, refutan todas las acusaciones occidentales al ejército árabe sirio de causar la muerte de civiles en Ghouta Oriental. Es más, los evacuados afirman que siempre han sido utilizados por parte de los terroristas como escudos humanos y también que los empleaban en provocaciones químicas para culpar al ejército árabe sirio, y asimismo le impedían recibir ayuda humanitaria. En paralelo, salieron miles de habitantes de la localidad de Kafr Batna en Ghouta Oriental en una manifestación de respaldo al ejército árabe sirio y su ofensiva contra los terroristas, exigiendo la retirada de los extremistas de sus localidades y también que el ejército árabe sirio entre y tome el control de las localidades de Ghouta Oriental, lo que refuta que la población civil es víctima del ejército árabe sirio. Hay que destacar también que sesiona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día de hoy para analizar la situación en Siria, sobre todo en Ghouta Oriental, y la aplicación de la resolución número 2401
ONU aprobada el pasado sábado 24 de febrero para establecer un alto el fuego de 30 días en Siria y la introducción de ayuda humanitaria en las zonas en tensión. Realmente las autoridades sirias, al igual que la población civil, esperan que esta sesión tome en consideración las declaraciones de los civiles evacuados y también el anuncio de las autoridades sirias del hallazgo de un taller de armas químicas en Ghouta Oriental. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias, Hicham Buenuz, directamente desde Damasco, Siria. Vamos a continuación a revisar la pregunta Twitter y las respuestas. Repetimos la pregunta. En medio de denuncias por falta de garantías estatales para líderes sociales y políticos en Colombia, Juan Manuel Santos anunció el regreso de su equipo negociador al diálogo con el ELN en Quito. ¿Qué hacer para que nada impida ahora el triunfo de la paz? Vamos a ver qué nos dice Guillermo Lescano. Hay que rezar todos los días, hay que insistir, es necesario perseverar, dialogar, firmar la paz sobre un documento y llevarlo a cabo. Es necesario continuar y avanzar. ¿Qué nos dice José Manuel Barroso? Una paz obligada no es una paz verdadera. El gobierno de Santos la firmará por las circunstancias actuales. Ahora cabe preguntar, ¿serán respetados estos acuerdos? Confiemos en que el próximo presidente los convalide y así evitar siga el aniquilamiento de líderes sociales. Una tercera respuesta nos la trae Narvik. Dice, definitivamente buscar un interlocutor válido por el gobierno colombiano. Ni Santos, ni Uribe, ni Pastrana u otro capo de mala pata podría ser garantía de éxito. Necesito que Colombia arribe a su paz urgente. De eso depende, que los colombianos en Venezuela regresen a su país. A ver, otra más, de Luis José Mejías. Dice, el pueblo colombiano solo quiere la paz de su país. Juan Manuel Santos debe solo enfocarse en esto y dejar a un lado su injerencia en la política interna de Venezuela, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros para responder la pregunta del día. Vamos a dejarlo como siempre con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en nuestra cuenta en Facebook. Hoy le vamos a mostrar una manera muy singular de llamar la atención por la gran contaminación que padece una de las ciudades más pobladas del mundo. Con este video despedimos Temas del Día hoy.